Tomemos asiento para disponernos en esta mañana a escuchar la palabra del Señor. Yo quiero invitarlos a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, y Génesis 2, 18. Génesis 1, 26 y Génesis 2, 18. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por ese alimento que hoy tú nos traes. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, ministrando en nuestros corazones con tu palabra y con tu presencia, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero recordarles el cuidado que debemos tener en estos tiempos que estamos nosotros atravesando con respecto a la pandemia. Debemos recordar siempre mantener el distanciamiento social, los tapabocas, todo lo que ya sabemos, y los saludos ni de besos ni de abrazos, por el cuidado de nosotros y también de nuestras familias y de las personas que nos rodean. Y hoy pues quiero retomar la serie que llevamos desarrollando cada domingo, el diseño de Dios para la familia. Hicimos un paréntesis en todo este tiempo, donde estuvimos de vacaciones, descansando y con un mensaje de Año Nuevo. Pero hoy vamos a proseguir con esta serie que es de gran bendición y edificación para nuestras vidas. Y el tema que hoy vamos a desarrollar en esta serie del diseño de Dios para la familia es el varón como líder y autoridad del hogar. El varón como líder y autoridad del hogar. Hemos estado nosotros hablando acerca de diferentes aspectos que tienen que ver con la familia, y miramos nosotros en la primera parte de esta serie la familia y sus desafíos, cómo las familias están actualmente expuestos a ataques filosóficos, de pensamientos humanos, a tal punto que la familia hoy en día se ha desdibujado y ya no tiene el diseño original que Dios ha establecido en su palabra. Entonces pudimos mirar cómo la familia está siendo atacada, los principios morales y éticos, y miramos en la segunda parte de esta serie que Dios colocó a un hombre y a una mujer para formar el matrimonio. Y dijimos que el matrimonio es un pacto entre dos personas de diferente sexo, entre un varón y una mujer, para unirse y procrear hijos. Y miramos también en la tercera parte cómo la familia cayó en el jardín del Edén y cómo la familia puede ser restaurada en Cristo Jesús. Actualmente podemos mirar cómo en las iglesias llegan familias destruidas, y aún en medio del pueblo cristiano miramos nosotros
hogares que están funcionando mal, que han caído, que están en un estado ya de emergencia, y si no se hace algo al respecto, esos hogares van destino a la destrucción. Entonces pudimos nosotros mirar cómo la familia cayó, pero cómo la familia es restaurada en Cristo Jesús. Y miramos también el rol del varón como proveedor, el rol del varón como protector, de cómo Dios había colocado a Adán en el jardín. ¿Para qué? Para que protegiera ese lugar y proveyera. Y hoy vamos a mirar el varón como líder y autoridad del hogar. Hoy en día miramos mucho lo que se llama el feminismo radical, el matriarcado, donde son las mujeres las que en una familia se han levantado como autoridades, mandando sobre el hombre. Y todo esto viene por la condición pecaminosa del ser humano. Pero Dios quiere que entendamos como hijos de Dios que es el hombre quien Dios ha puesto como líder y cabeza de su mujer. No porque el hombre sea más que la mujer, ni sea más inteligente. Esto no se trata de capacidades intelectuales o que el hombre sea más especial que la mujer y que por eso está en autoridad. No, de ninguna manera. El hombre y la mujer son coiguales, coherederos, son iguales en dignidad delante de Dios, pero diferentes en roles, en funciones. La mayor parte de los problemas en la familia se dan porque no se respetan estos roles. La mujer quiere mandar, lo que les decía, el matriarcado. La mujer quiere imponerse. Y ha surgido últimamente el feminismo radical, que se ha metido en las iglesias. Y miramos nosotros cómo en las iglesias también es la mujer, en algunas iglesias, claro está, cómo es la mujer la que manda. Ya no es el pastor, ya no hay un pastor, sino una pastora, y es la que manda. Y allí miramos nosotros que tanto en la familia como en la iglesia se ha atentado contra el diseño de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que someternos a la palabra del Señor. Aquí no se trata ni de feminismo ni de machismo, sino de lo que dice la Biblia. Y hoy quiero ahondar en este tema del varón como líder y autoridad en el hogar, para que los varones empiecen a tomar la autoridad y sus mujeres se sometan. Amén. ¿Sí? No es fácil, mujeres, lo sé, y más cuando el hombre tiene sus fallas y sus falencias. Pero cuando usted es una mujer de Dios, temerosa de Dios, como esa mujer virtuosa que describe Proverbios 31, usted se va a someter y va a ayudar al varón para que el varón sea el líder, sea el que lleve la batuta en el hogar. Porque cuando una mujer toma el mando, ese hogar está destinado a la destrucción. Va a haber problemas. Va a haber problemas. Esta enseñanza va dirigida especialmente a los varones casados, cabezas de hogar. Pero esto no quiere decir que no sea para ustedes jóvenes, porque ustedes un día se van a casar. Y esto no quiere decir que no sea para ustedes mujeres, porque esto es una de las cosas que usted debe saber para que usted como mujer de Dios, temerosa de Dios, ocupe su lugar y aprenda a respetar
y a sujetarse a su esposo. Amén. Entonces, en estos dos pasajes que les acabo de leer, que acabamos de mirar, podemos nosotros ver cuál es el propósito de Dios que estaba en Adán. Dios coloca a Adán en la creación, en la tierra, y lo pone como administrador para que trabajara, para que lo representara aquí en la tierra, ¿cierto? Para que cuidara la tierra. Y también miramos nosotros cómo Dios coloca a la mujer al lado del varón para que la mujer sea, ¿qué cosa? Ayuda idónea. El hombre es el que va adelante, ejerciendo un liderazgo. Ya vamos a mirar en qué consiste ese liderazgo, cómo debe ejercer el hombre ese liderazgo. Y la mujer es la que va ahí detrás, ayudando al hombre, empujando. Nosotros vamos como en la jungla de la vida, que es tan dura, ¿cierto? Tan difícil como un machete. Imagínense ustedes esta imagen, abriendo camino, y la mujer va detrás, animando al hombre y pasándole la toallita. Ese es más o menos la imagen de cómo debe funcionar un hogar. El hombre va adelante, va poniendo el pecho. Él es el responsable, como ya dijimos, de proveer y proteger a su familia. Pero asimismo debe entender que sobre él se le ha sido otorgada una autoridad para ejercerla con amor. Con amor, para bien de su esposa y de sus hijos. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Este diseño que nosotros miramos aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, se ve reflejado también en las palabras de Pablo en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. ¿Qué dice Efesios 5, 22 y 24? Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Aquí miramos el diseño de Dios para la familia y los roles que tiene tanto el hombre como la mujer. El hombre aquí es presentado como la cabeza y la mujer como la ayuda idónea, como miramos en el Antiguo Testamento, bajo aquí la autoridad del Señor, porque dice aquí: mujeres estén sujetas a sus esposos como al Señor. Es decir, que antes que someterse a su esposo tienen que estar sometidas al Señor. Por eso esa sujeción tiene límites. Tiene límites. ¿Por qué? Porque si su marido le induce a usted a violar la palabra del Señor, le induce a usted a cosas que atentan en contra de su conciencia, a cosas inmorales, usted ya no está llamada a sujetarse a ese hombre. ¿Por qué? Porque está violando su conciencia, está violando la palabra del Señor, porque es primero el Señor y su palabra, ¿sí? Y después mi esposo. Por eso dice: esposas, sujétense a sus esposos como al Señor. Primero, así como al Señor tú estás sometida, sujétate a tu esposo, sométete. Él es la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ustedes saben que nosotros, la iglesia,
Somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y este cuerpo, que se llama iglesia, tiene una cabeza y es Jesucristo. Él es el que manda en la iglesia, no es el pastor. El pastor está puesto como autoridad para dirigir al pueblo, pero esa autoridad radica en la palabra del Señor. Entonces uno como pastor lo que hace es, a través de la palabra, es la autoridad suprema de fe y de conducta, llevarlos a ustedes a que se sometan a Cristo, no a que se sometan a uno como hombre, ¿cierto? Sino a Cristo. Y eso mismo debe hacer un hombre en su hogar. Un hombre en su hogar, en su familia, tiene que hacer que su esposa y sus hijos estén bajo su señorío, pero bajo un señorío que está bajo la autoridad de Cristo. El hombre tiene que llevar tanto a su esposa como a sus hijos a obedecer a Cristo. Y en eso básicamente consiste el liderazgo en el varón. Pero cuando un hombre no conoce de Dios, es más difícil, ¿cierto? Por eso la Biblia les advierte a las personas, a nosotros, los hijos, que no nos unamos en yugo desigual, porque cuando hay un yugo desigual es difícil. Y si usted ya se convierte al Señor estando ya casada con un incrédulo, usted sométase, sufra, ore por su esposo, a ver si el Señor hace el milagro y este hombre se convierta. Pero usted como mujer de Dios, sométase, sujétase, siempre y cuando este hombre no la obligue, como les decía, a cosas que vayan en contra de su conciencia. Amén. Entonces está muy claro, Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de su mujer. Pero ¿qué significa eso de que el hombre es cabeza de su mujer? Significa que es autoridad sobre la mujer. Pero esta autoridad que ejerce el hombre sobre la mujer es una autoridad que tiene características. No es un autoritarismo, ojo. No es que aquí estoy yo, soy la cabeza del hogar y aquí se hace lo que yo diga, porque yo soy la cabeza. Eso no es autoridad del hombre, eso es autoritarismo, es dictadura. Y Dios a nosotros los varones no nos ha dado la autoridad para dirigir nuestros hogares, para que nosotros impongamos, a veces de una manera hasta arbitraria, las cosas en nuestro hogar, forzando a nuestras mujeres a hacer y a nuestros hijos a hacer cosas que ellos no están de acuerdo. No es así. Entonces, por eso, aquí en el versículo 25, Efesios 5:25, se nos muestra cómo el varón debe ejercer esa autoridad sobre la mujer. Dice aquí, maridos. Esto va directo a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Es decir, el Señor quiere que nosotros como varones ejercemos esa autoridad sobre nuestra mujer y nuestros hijos con amor y con entrega. Con amor y con entrega. Así dice aquí, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo debe amar el hombre a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Sacrificándose por ella. El hombre debe ejercer su autoridad como Cristo, que amó a la iglesia hasta el sacrificio,
Usted y yo, hombres que me escuchan, y jóvenes también, porque un día van a ser cabeza en un hogar. Ustedes y yo ahí, pues, dentro del pelotón de solteros, el Señor nos manda a que amemos con sacrificio. Con sacrificio. Hay un ejemplo bien bonito en la Biblia, y es el ejemplo de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Quién fue Jacob? Fue uno de los hijos de Isaac, que fue hijo de Abraham. Jacob fue el que le hizo trampa a su hermano Esaú, le robó su bendición. Primero la primogenitura, se la vendió por un plato de lentejas, y luego la bendición. Y una vez que fue descubierto, él salió huyendo a la casa de su tío Labán. ¿Y se acuerdan ustedes qué pasó cuando Jacob llegó ahí, donde su tío? Le puso el ojo a una de sus hijas, a Raquel. ¡Oh, qué muchacha tan hermosa, tan linda! Y habló con el papá, o sea, con su tío Labán, y le dijo: me interesa esa muchacha, la quiero para mí. Pero ¿sabe qué le dijo el tío Labán? Le dijo: tienes que trabajar por ella 7 años. 7 años. Y él que dijo: sí, claro. Y se propuso a trabajar por ella 7 años. Era un amor que conllevaba, ¿qué cosa? Sacrificio. Por eso, solteros, antes de casarse, tienen ustedes que entender que antes de entrar a ese compromiso del matrimonio, antes de casarse, usted tiene que sacrificarse por ella. ¿De qué trabajar? Tiene que sacrificarse por ella. ¿En qué manera? Trabajando usted en su propia vida, siendo un hombre que pueda aportar, un hombre productivo. Hoy en día los jóvenes se meten con las muchachas sin sacrificio primero, se meten así de cabeza, ¿cierto? En el compromiso, y se casan sin haber hecho ningún sacrificio primero en sus vidas. Nunca estudiaron, por ejemplo. Por eso, jóvenes, estudien, prepárense antes de casarse. No cometan el error de adelantarse y de casarse muy jóvenes sin haber primero preparado. Prepárese primero, sacrifíquese, madure primero mentalmente, emocionalmente, que usted tenga una estabilidad económica. Por eso yo nunca he estado de acuerdo con los noviazgos a temprana edad. 2 peladitos ahí de 15, 14 años. ¿Eso qué es? ¿A qué están jugando? A la mamá y al papá, porque en cualquier momento le sale la peladita a la mamá y al papá con el regalito. ¿Por qué? Porque, hermanos, se requiere madurez para eso, para entrar en el matrimonio, a esa fase. Hay que prepararse primero, hay que estudiar, hay que trabajar. Miren que Adán fue puesto en el jardín, y lo primero que Dios le dio fue ¿qué cosa? Trabajo. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Cuide el jardín del Edén. Le puso trabajo. Y póngale nombre a estos animales. Y ahí fue cuando él se sintió como solo en ese trabajo. Y fue cuando Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Así un día te va a mirar a ti, joven que me escucha, que no te has casado, te va a ver trabajando, juicioso, esforzándote, sacrificándote por amor a esa mujer que un día el Señor te va a dar. Y va a decir el Señor: no es bueno que este hombre esté solo, voy a darle ayuda idónea. Y en el momento
del Señor, en el tiempo de Dios, Dios le coloca la mujer que uno necesita. Por eso, jóvenes, no se apresuren, no estén así como que mirando a ver a quién le tiran el lazo. No, tranquilos, estén serenos. Tranquilo que el Señor no los va a dejar solos. No es bueno que el hombre esté solo. El Señor va a colocar esa ayuda idónea o jovencitas, ese hombre que las va a amar y las va a respetar. No se vayan a ir con cualquiera pelagato que les pega los dientes. No, miren primero si es un hombre de Dios, si es responsable, si es trabajador. No se metan con ningún vago, porque eso no sirve para nada, hermano. Por eso es que las muchachas se casan con esas ilusiones, ¿cierto? Ay, no, mi príncipe azul, cómenme de pinta. Y porque las tratan bonito, le bajan al sol, las estrellas, la luna, y les pintan, y ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero va pasando el tiempo, te puedes casar y te vas a dar cuenta que ese hombre nunca aprendió ni a amar con sacrificio, nunca ni siquiera se preparó para la vida, ni nunca maduró. Se metió usted a ciegas con alguien que creyó conocer, pero que realmente no conocía, porque es ahí en el matrimonio cuando empiezan a salir las cosas y los defectos, ¿cierto? Díganme ustedes casadas, cuando novios, qué bonito, perfumaditos, bien rasurados, las muchachas bien bonitas, bien arregladas. Pero ya de casados, ya usted va a ver a esa muchacha sin maquillaje. Ahí se va a dar cuenta de la realidad. Y usted va a ver a ese hombre que apuesto, bien rasurado, ahí todo maloroso, ahí todo barbudo, porque ya empiezan a descuidarse, empiezan la barriguita de Santa Claus, empiezan a salir los hombres casados, empiezan a descuidar, y ahí empiezan a salir muchas cosas, ¿cierto?, que no nos agradan, tanto del uno como del otro. Por eso, hermanos, esto del matrimonio es algo de sacrificio, por el uno y por el otro. Esto no es fácil. Eso no es que se casaron, comieron perdices y fueron felices para siempre, no. Cuando uno se casa, cuando uno toma esa decisión de casarse con una muchacha, uno debe entender que uno es la cabeza de ella y que uno está para amarla. Y ese amor tiene que ser de sacrificio, de entrega. Si tú quieres tener una esposa que se sujete a ti, una esposa que te respete, tienes que trabajar en ella primero, amándola, enseñándole la palabra del Señor. Porque muchas veces hay hombres que dicen, es que mi esposa, y es que mi esposa, y es que mi esposa, pero él como hombre nunca le ha enseñado a su esposa la palabra del Señor. No lo hace. Pero quieren que su esposa sea la maravilla de mujer. Si tú como esposo que eres el sacerdote de tu casa, el pastor de tu casa, el que está ahí, no estás cuidando a tu esposa, no la estás santificando en el lavamiento de la palabra, como dice Efesios 5, 26. Entonces, ¿qué esperas? Uno debe ir formando a su mujer, ojalá desde el noviazgo. Uno debe irla formando. Por eso los noviazgos, no muy largos, pero sí que haya por lo menos un año en donde uno pueda irla conociendo y ella uno, y pueda uno enseñándole a ella, para que cuando ya entren al matrimonio ya haya un terreno ganado y podamos estar más preparados para ese paso. La gente se prepara en la vida, estudian desde prekinder, kinder, primaria, bachillerato, universidad, son como 15 o 16 años de estudio, se preparan para la vida.
pero nadie se prepara para el matrimonio, para ser esposo, para ser padre. Y eso es ser responsable. Uno debe prepararse también para eso. Y no es solamente, como les decía, estudiar, no es solamente, como les decía, trabajar, sino conocer la palabra del Señor. Porque es aquí, en la palabra del Señor, hombres, escuchen, hombres casados y jóvenes, donde encontramos nosotros ese manual para que nosotros podamos ejercer un liderazgo con amor y entrega. Entonces, en el ejemplo que yo les daba de Jacob, 7 años, ¿usted lo haría, joven? Le dijera a su suegro, no, tiene que trabajar 7 años primero. Trabaje, mijo. Que le diga a su suegro. ¿Qué cara pondría usted? Trabaje. Si usted quiere casarse con mi hija, trabaje, supérese. Y eso fue lo que le dijo Labán. Y Jacob pues agachó la cabeza, hombre, sí, yo que un hijo de papi y mami, imagínense, un hacendado de Isaac que era riquísimo. De pronto ni sabía trabajar. Jacob era muy casero, andaba a la falda de la mamá. Lo único que sabía era cocinar. Y como que le gustaban las lentejas, porque eso era lo que estaba haciendo ahí cuando Esaú venía de trabajar. Esaú sí era un hombre de casa, pero Jacob era un hombre casero, era un hombre así como esos que como que andaba a las faldas de la mamá. Y este hombre dijo, no, primero trabaje, fórmese, trabaje, supérese, y a los 7 años hablamos. Jacob, muy obediente, por amor se sacrificó. Y a los 7 años le da la que no era. Gato por liebre le metieron. La mayor. Le salieron con la mayor, y cuando él va a reclamar a Labán, al papá de la muchacha, no es que en nuestra cultura se acostumbra que es primero la mayor la que se casa, así que de malas te tocó casarte con la mayor porque ella está soltera. Trabaja otros 7 años, mijo. ¿Cómo así? Sí, si quieres a Raquel. Uy, qué tremendo. El hombre trabaja a los 7 años y al fin pues le dan a la mujer que quería, a su amada, porque ella fue la única mujer que amó a Jacob. Jacob tenía 4 mujeres. Claro, ojo, hombres, Dios permitió por un tiempo eso, la poligamia, pero el diseño original fue un hombre y una mujer. Dios permitió por el pecado del hombre. Tuvo 4 mujeres. Jacob no le bastó una. 4 mujeres, pero la que amó fue a quién? A Raquel. La amó con sacrificio. Raquel. Y así tenemos que hacer nosotros, hermanos. El hombre debe ser un líder que ejerza amor sobre su esposa, sobre sus hijas, y entréguese por su esposa, entréguese por sus hijos, sacrifíquese por ellos. A veces como varones esperamos frutos sin trabajar. Si usted quiere tener un matrimonio feliz, unos hijos sujetos, usted tiene que trabajar, que entregarse por ellos, que amarlos, así como Cristo amó a la iglesia. A veces, repito, como varones esperamos frutos sin trabajar. Si usted no trabaja duro en su matrimonio, en su hogar, nunca va a tener fruto en su casa. Acuérdese lo que dice la Biblia, que el labrador para tener fruto debe trabajar primero, debe sacrificarse. Es el deber del varón de trabajar duro, sacrificarse por su esposa, por sus hijos, para tener un hogar como Dios manda. Él como líder
de su hogar, la mujer como ayuda idónea y sus hijos sometidos a los padres. Qué raro es ver un hogar así. Son contaditos, muy contaditos, hermano. Yo conozco así unos que otros, así contaditos, de más, ni siquiera alcanzo a ocupar todos los dedos de esta mano. Son muy poquitos, realmente los que yo he conocido, que son hogares en donde el hombre se sienta a la mesa con su esposa y sus hijos a comer, los celulares a un lado. Por eso les digo, hombres líderes, sus hogares, en tiempo de la comida, que todos se sienten en la mesa, dejen ese celular a un lado, cada cosa tiene su tiempo, coman, conversen, que tengan un momento de coinonía en la familia. Pero hoy miramos cosas que son muy, muy diferentes a esto que les estoy diciendo. Cada quien por su lado, llega el hombre, la esposa ni lo atiende, los hijos por allá tirados, metidos en ese celular. Pero todo eso es culpa del varón, principalmente, y también de la mujer, porque está como ayuda idónea para ayudar al varón. Y todo porque no conocen la Biblia, hermanos. Y qué vergüenza, aún en la iglesia se miren hogares así. La verdad que no debería haber hogares en las iglesias así, de gente cristiana. Hogares cristianos deben ser así, como les digo, que se sienten a la mesa, que oren, que conversen, que tengan tiempo para ellos, para sus familias. Qué bonito, ¿cierto? Sí se puede. No, pastor, eso no se puede, en mi casa no se puede. No, sí se puede. Lo que pasa es que tú como hombre y varón has perdido autoridad. ¿Y por qué has perdido autoridad? Porque no la has sabido ejercer. Porque para ejercer autoridad se necesita mucha sabiduría de Dios. Una sabiduría, pídale sabiduría. Hombres, pidan sabiduría al Señor. También mujeres, pidan sabiduría al Señor. Los hombres para poder dirigir a sus hogares y las mujeres para ser la ayuda idónea de sus esposos. ¿Y qué significa sabiduría? Es saber poner por obra lo que yo sé. Si la Biblia me dice, maridos amen a sus mujeres, yo lo sé, es un conocimiento. Una cosa es que yo lo sepa y otra cosa es que lo ponga por obra, que sepa ponerlo por obra. Es diferente. Del dicho al hecho, hay un dicho así en el mundo, y es muy cierto, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es fácil decirlo, tú lo conoces, pero hágalo. Para que tú puedas hacer eso, para que tú puedas amar a tu esposa, cuidarla y cuidar a tus hijos, se necesita sabiduría, dirección del Espíritu Santo. Por eso los hombres tienen que tener una muy buena relación con Dios primero que todo, si quieren ser buenos líderes de sus hogares. Los hombres y también las mujeres, pero principalmente los hombres como cabeza de su mujer y de su hogar, deben estar sometidos a Cristo. Por eso Cristo es la cabeza de todo varón. Ya lo vamos a mirar. Así como el varón es cabeza de la mujer, el hombre tiene que estar sometido a Cristo y ejercer esa autoridad de Cristo sobre su mujer y sus hijos. Y ya miramos que esta autoridad debe ejercerse con un amor sacrificial y entregándose por ella, por sus hijos. Qué tremendo. Y eso fue lo que Dios quiso desde el principio, hermanos. En 1 Corintios 11:3 miramos algo acerca de esto. 1 Corintios 11:3, y aquí vamos a mirar algo muy bonito, muy importante. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ese es el orden. El hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del hombre y Dios es cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que miren, escuchen bien.
el Padre le entrega la autoridad al Hijo. El Padre así lo quiso, le dio toda la autoridad al Hijo. Y esa autoridad que tiene Cristo se la transfiere al varón, para que el varón, con esa autoridad de Cristo, ejerza su autoridad sobre su mujer. ¿Se da cuenta que es una transferencia de autoridades? Primero del Padre al Hijo, del Hijo al varón en el hogar. Entonces, cuando una mujer se levanta en contra de la autoridad de su esposo, en contra de la autoridad del hombre, se está levantando contra la autoridad de Cristo que recibió del Padre. Por eso esto es muy delicado, mujeres. Esto es muy delicado cuando usted no se sujeta a su esposo, cuando usted quiere mandar en el hogar, cuando usted lo irrespeta. Porque usted no lo está haciendo solamente con su esposo, sino con Cristo, que es la cabeza de su esposo. Usted lo está haciendo contra Dios. ¿Se da cuenta que es un pecado gravísimo? ¿No lo habían visto así, mujeres? Hay mujeres que sin temor de Dios le hablan así como sea a sus maridos. Le manotean, le hablan, es que el respeto se gana, que no sé. No, escuchen, mujeres. Su marido puede ser un hombre con muchos defectos, pero acuérdese que él representa a Cristo en tu hogar. Y si tú estás hablándole así a él, estás atentando contra la autoridad de Cristo, contra Cristo mismo y contra el Padre, quien le delegó a Cristo esa autoridad para ser delegada al varón en su hogar. Por eso, mujeres, tengan mucho cuidado. Una mujer, repito, que teme a Dios, una mujer sabia, es una mujer que se sujeta y respeta el liderazgo de su esposo, porque entiende que ese liderazgo está respaldado por Cristo y por el Padre, que es la cabeza de Cristo. Si yo me levanto en contra del liderazgo de mi esposo y quiero yo mandar y yo lo irrespeto y paso por encima de él, empiezo a tomar decisiones independientemente de él, hermano, estoy atentando contra Cristo mismo, contra su palabra, contra su autoridad. Usted está en pecado y debe usted arrepentirse, mujer. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque se ha metido, como les dije desde un mismo principio, el feminismo, el matriarcado, hermano. Yo he visto hogares donde el hombre es como un perro regañado y es la mujer la que habla duro y es lo que ella dice. No. El hombre tiene que recuperar su liderazgo y la mujer tiene que ayudarle al hombre a que lo recupere. Y hombres, si usted, les repito nuevamente, si usted quiere tener un liderazgo efectivo sobre su esposa, sobre sus hijos, primero usted tiene que someterse a Cristo, a su palabra, obedecerle, de tener una buena relación con Dios, para que usted pueda tener esa autoridad que Dios le ha delegado, pueda manifestarla a su hogar y ellos puedan someterse a tu liderazgo, a tu señorío, que debe ser con amor y con entrega. Vamos a mirar un ejemplo de un hombre que ejerció su autoridad sobre su casa. El ejemplo de Abraham, el padre de los que tienen fe. Abraham. Génesis capítulo 18. Vamos a un ejemplo muy bonito. ¿Cómo era que le llamaba Sara a su esposa Abraham? ¿Han leído? A ver, mujeres cristianas. Esto no les gusta a muchas mujeres, realmente, pues hay que enseñarlo. ¿Cómo le decía Sara a su esposo? Mi Señor. Mi Señor. Porque esta mujer era una mujer virtuosa que
reconocía esa autoridad de Dios sobre su esposo. Él es mi autoridad y debo respetarlo. Mi Señor. Hoy en día no he conocido a la primera mujer que le diga así a su esposo, mi Señor. Todo lo contrario, hermanos. Es lastimoso decirlo. Y estoy hablando dentro del pueblo de Dios, porque allá nos mudamos que ellos no conocen la palabra del Señor, ellos hacen lo que les da la gana, pero no debe ser así en la iglesia del Señor. Entonces vamos a mirar en Génesis 18, del 18 al 19, lo que dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos. ¿Quién mandará a sus hijos? ¿Quién está hablando aquí? Dios, ¿cierto? Dios está diciendo que sabe de que Abraham mandará a sus hijos. ¿Quién es el que manda en un hogar, en una familia? El hombre. El hombre. Él es el que manda. Pero en muchas casas el que manda a veces es una criaturita así que controla a todos los de la casa, o es una mujer que quiere imponer su voluntad sobre el hombre. Error. El que manda es el hombre, y así ha sido desde siempre, ¿sí? Pero hombres, a grandes privilegios, grandes responsabilidades, y usted debe saber cómo hacerlo. Como les decía, pida sabiduría, ¿sí? Porque usted es el que manda, pero ojo, ¿cómo lo hace? Abraham era el que mandaba en su casa. ¿Y sabe lo que decía aquí el Señor? O lo que dice aquí el Señor de Abraham. Dice que, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿A qué? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Es decir, el hombre tiene la responsabilidad, escuchen bien, varones, de enseñarles el camino de Jehová, el camino de justicia y el juicio a su esposa y a sus hijos. Qué responsabilidad, ¿cierto? Ah, qué bonito. El hombre es el que manda, amén, amén, amén. Y los amén en los hombres. Ah, pero cuando hablamos qué es lo que tiene que hacer, ahí muchos no dicen amén. ¿Ah? Usted como esposo, como varón, tiene esa responsabilidad. Usted es el que manda, sí, pero tiene que hacer esto: enseñarles el camino de Jehová a su esposa, a sus hijos. Como yo les decía en un principio, usted como varón tiene que dirigir a su hogar a Cristo. Es como yo como pastor. Yo no estoy aquí para que ustedes me obedezcan a mí como hombre, sino para que obedezcan a Cristo, obedezcan su palabra, sencillamente, porque aquí el que manda es Cristo, su Santo Espíritu, el que nos dirige. Entonces eso es lo que tenemos que hacer como hombres, hermanos. El varón debe ejercer su autoridad en su casa con firmeza, pero a la vez con amor. Porque a veces la mujer quiere llevárselo a uno por delante. Sí. Y los hijos, claro, quieren llevárselo a uno por delante. Y es ahí donde uno tiene que pararse firme. Un momentico. Yo soy su papá o yo soy su esposo. Vamos a organizarnos mejor, porque aquí las cosas no pueden seguir funcionando de esta manera. Con firmeza, pero con amor. Con mucho amor. El que debe marcar la pauta en el hogar es el varón. El varón debe ejercer juicio en el hogar.
disciplinar a sus hijos, corregir, liderar su casa, dirigirla bien en el temor del Señor. No escucho aménes. Amén. Porque cuando dije que ustedes son los que mandan, amén, pero mire lo que tiene usted que hacer. No es fácil, ¿cierto? Por eso necesitamos la ayuda del Señor y mucha sabiduría, hermanos, porque no es fácil liderar. Díganmelo a mí, pues yo no tengo esposa, hijos, pero tengo una iglesia que a veces tiene uno que pararse uno firme, porque si no se lo llevan a uno por delante. Entonces tenemos que, como autoridad, con firmeza, pero con mucho amor, dirigirlos, enseñarles cómo son las cosas en realidad. No es que yo no estoy de acuerdo a esto, mira, listo, escucha a tu esposa, a tus hijos, y si tú dices o crees que ellos no tienen la razón, entonces tienes que explicarle por qué. Mira, no tienen la razón por esto, por esto, por esto. No decir, no, porque yo así lo digo y punto. No se debe ser así. Eso es autoritarismo, dictadura. Hay que explicarle, mira, amor, tú me pediste esto, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Mira, te voy a explicar por qué. Y empezar a dirigirla a ella con amor, a los hijos. No, que cómprame un celular, y es que yo, mis amigos tienen celular y te ponen la pataleta. Usted como papá tiene que pararse firme un momento. Aquí no se va a hacer lo que tú dices, sino lo que yo digo, y te voy a explicar por qué se debe hacer lo que yo digo. Porque es primero que todo soy tu papá y sé lo que a ti te conviene. Y no te voy a dar celular por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Con mucho amor sentarlos. Entonces los hijos van entendiendo y con amor van siendo dirigidos. Y usted va marcando la pauta para que ellos sigan y amen a Cristo. Un hombre debe ser un hombre que tiene convicciones. Debe ser un hombre que debe permanecer firme. Y convicciones basadas en la palabra del Señor para que puedas saber dirigir bien su casa. Porque ningún hombre puede tener firmeza y dirigir su hogar si no está bajo el señorío de Cristo y su palabra. Por eso leamos la palabra del Señor y llenémonos de convicciones para poder dirigir a nuestras familias. En Oseas 4:6, ¿qué dice? Mire, en Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Saben por qué muchos hogares perecen? Porque les hace falta conocimiento de Dios, sobre todo sus varones, sus cabezas, los hombres no tienen conocimiento de Dios. De pronto conocen una religión, pero una cosa es tener conocimiento de Dios y otra cosa es tener religión. Por eso el hombre, cabeza de hogar, también sus mujeres, o la mujer, debe ser una mujer y un hombre también que deben tener conocimiento de Dios. Porque cuando no tenemos conocimiento de Él, de su palabra, escuchen, hermanos, no vamos a poder dirigir y vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Como fracasó el pueblo de Israel, que por causa de que no aprendieron a conocer a Dios, perecieron. ¿Y por qué no conocieron a Dios? Porque este pueblo no tenía conocimiento, en otras palabras, porque perdían mucho el tiempo. Hay hombres que se la han metido en el celular, chateando, trabajando, que han descuidado su esposa, sus hijos. Son esclavos del trabajo, que parece que primero estuviera el trabajo antes que su esposa y sus hijos. Así miramos nosotros, hombres, trabajadores sí, pero son unos esclavos del trabajo y ya no tienen nada que ver con sus familias. Qué tremendo, ¿cierto?
pierden el tiempo, a veces en cosas vanas, se van con sus amigos, ya no invierten tiempo a sus familias, y todo esto porque no conocen a Dios. Cuando empezamos a conocer de Dios y su palabra, entonces empezamos a organizarnos mejor. Empezamos a decir, bueno, primero es mi relación con mi Señor. Mi relación con Él es lo más importante. Segundo, mi relación con mi esposa. Ay, es que estoy yo bien con Dios, pero con mi esposa estoy mal. No estás bien con Dios. Porque si estuvieras bien con Dios, estuvieras bien con tu esposa. Tú no puedes divorciar una cosa de la otra. Todo comienza en relación con Dios, mi relación con mi esposa, tercer lugar, con mis hijos, después mi ministerio, aquí en la iglesia, el servicio que tú haces al Señor, en cuarto lugar el trabajo. Organice bien su vida, priorice bien. Eso les decía en el mensaje de inicio de año. Priorice, organice su vida si usted quiere que su vida avance. Por eso, hermanos, debemos conocer bien la palabra del Señor. Hombres, mujeres que me escuchan también, jóvenes, porque ustedes un día van a casarse, para que puedan así tener convicciones firmes y así poder dirigir sus hogares. Para terminar, ¿qué necesita un varón para ejercer su liderazgo y autoridad? Uno, ya lo miramos, convicciones. Convicciones. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Conozca a Dios y viva por convicciones. 2, integridad. Usted como varón, como cabeza de su hogar, además de tener convicciones en la palabra del Señor, tiene que tener integridad. Josué 24:14 dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Servirle con integridad y en verdad. Temer a Jehová. Eso tenemos que hacer nosotros. No solamente los líderes de hogares, sino todos como iglesia, porque esto aplica a todos. Temer al Señor, ser íntegros, no jugar doble. Dios nos mira y Él nos da a cada quien conforme a nuestras obras. En Oseas 6:3, para terminar, aquí hablando Dios de la falsa profesión de fe de los judíos. Los judíos en este tiempo de decaimiento que ellos vivieron en el reino del norte, ellos decían sí a Dios, sí, todo lo que decía la palabra del Señor, sí, pero en la verdad nunca lo ponían por obra. Y es cuando aquí dice el versículo 3 en Oseas 6:3: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El pueblo decía sí a todo y estaba dispuesto, según ellos, a obedecer al Señor, pero a la hora de la verdad no lo hacían. No eran íntegros. Iban al templo a orar, a ofrecer sacrificios, pero seguían con sus vidas como siempre. No eran íntegros. Nosotros debemos ser íntegros como cabezas de hogar, para dar ejemplo a nuestros hijos, y cuando los vayamos a corregir a ellos y a corregir a nuestra esposa, ellos vean en nosotros a Cristo y digan: yo quiero ser como mi papá. O la esposa diga: yo quiero ser como mi esposo, y que su esposa sea la primera admiradora de usted. Qué bonito. Que usted como hombre tenga, que sus admiradoras no estén fuera del matrimonio. Hay hombres así todos: es que yo tengo muchas admiradoras, y se hartan. Hombres casados, no, que su
admiradora número uno sea su esposa, su fans, dice acá, y que sus admiradores número uno sean sus hijos, porque usted es un ejemplo y ha imitado a Cristo. Cuando usted es un hombre íntegro que imita a Cristo, su mujer va a mirar en usted a Cristo, sus hijos van a mirar en usted a Cristo y lo van a seguir. Hermanos, qué tremendo. Si usted quiere liderar bien sobre su hogar, sobre su casa, sea un imitador de Cristo. Sea un imitador, imite a Cristo, para que cuando lo vean a usted, lo vean a Cristo y lo sigan a usted. Aplicaciones. Tengo 2 aplicaciones para terminar. Los padres deben influir en los niños y jóvenes de tal manera que se desarrollen y ejerzan su liderazgo más adelante. Formen a sus hijos, a los varones, en ese liderazgo, para que cuando ellos se casen sepan ejercerlo. A los padres recién convertidos, a los nuevos, o a aquellos que han cometido tantos errores, no dejen que estos temas les acusen. No se dejen acusar por el diablo. Si usted no ha sido el mejor padre o esposo, o una mujer que ha respetado el liderazgo de su esposo, pida perdón al Señor y corrija. Empecemos a corregir lo que está mal en nosotros. Trabajemos en nuestra santificación, mejoremos, hermanos, para que su hogar sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Amén. Y no se convierta en un infierno, porque yo he conocido a hombres que dicen, no quiero ir a la casa todavía. O sea, le huyen a la realidad, a la dura realidad, encontrarme con mi esposa, con mis hijos. Sí, qué duro, ¿cierto? Pero qué chévere es que uno esté trabajando y uno quiera salir rápido del trabajo porque quiero ver a mi esposa, porque quiero ver a mis hijos, abrazarlos, pasar un tiempo con ellos, ver televisión, comer crispetas, pasar un tiempo divertido, salir. Porque ha hecho un buen trabajo en su hogar. Por eso yo me decía a mí como pastor, yo quiero tener una iglesia que siga a Cristo, que tengo que trabajar en ellos, enseñarles. Y es duro, hermano. Esto no es fácil. El liderar personas no es fácil. Es de lo más difícil, hermano. Este es el trabajo más difícil. Estamos tratando con almas. Y almas a veces bien difíciles. Y usted como varón en su hogar se va a encontrar con lo mismo. Almas pero bien difíciles. Pero llénese mucho del amor del Señor, de mucha sabiduría, para que usted pueda dirigir bien su hogar y pueda tener un pedacito de cielo en su familia. Ame a su familia, que es lo mejor que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Lo más importante es su familia después del Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te exaltamos. Te bendecimos. En esta mañana, los que vayan a preparar su ofrenda, no se vayan a mover de sus puestos, porque ahí van a llegar personas. Recuerden mantener el distanciamiento social. Tome su ofrenda en su mano derecha y dígale al Señor: Señor, gracias te doy por este mensaje, por esta palabra. Gracias, Señor, te doy porque cada día tú me enseñas tus caminos para que yo enderece mis pasos delante de ti. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, y de lo recibido de tu mano hoy te doy a ti, conforme a lo que he prosperado, de manera voluntaria, conforme a lo que he propuesto en mi corazón, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Señor Padre Celestial, bendice las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén y amén. Los que hayan preparado su ofrenda pueden depositarlo. Ahí desde sus sillas. Vamos a orar. No nos movamos mucho. Cerremos nuestros ojos en esta mañana. Abre tu corazón al Señor. Y primero que todo, pídele perdón al Señor. O más bien, pidámosle perdón al Señor. Porque hemos pecado contra Él. Hemos sido rebeldes a su palabra. Porque no hemos tenido en cuenta muchas veces lo que su palabra dice. Los varones de hogar, los líderes de hogar, póngase a cuentas con el Señor en esta mañana. Autoexamínese y mire cómo usted ha llevado su liderazgo en su hogar. Mira cómo tú has llevado tu liderazgo. Y si has fallado en tu liderazgo, pídele perdón al Señor. Perdóname, Señor, porque me ha faltado amor, entrega, sacrificio por mi esposa, por mis hijos. Perdóname, Señor, porque no he sido un hombre sabio que ha sabido dirigir mi matrimonio, mi hogar. Perdóname, lávame, límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Póngase a cuentas con el Señor en esta mañana. Hombre que me escucha, usted que es cabeza de hogar, pídale perdón al Señor. Perdóname, Señor, dame sabiduría para poder dirigir mi hogar y así poder amar a mi esposa y cuidar a mis hijos. Oh Señor, dame sabiduría. Pídale al Señor sabiduría y Él le va a dar. Pídale al Señor sabiduría. Esposas, también pónganse a cuentas con el Señor. Pídanle perdón al Señor. Si usted ha sido una mujer que no ha sabido ayudar a su hombre, a su esposo, pídale perdón al Señor. Si usted no se ha sujetado a su esposo y ha querido pasar sobre él, Él es cabeza tuya, Él es tu cabeza, dice el Señor. Tu esposo es tu cabeza, es tu autoridad. Tú como mujer de Dios debes aprender a temerme a mí, dice el Señor, y a someterte a mi palabra, a someterte a tu marido, a respetarlo, porque si tú lo irrespetas a él, ni respetas a mí, dice el Señor, porque yo lo puse sobre ti, dice el Señor. Ama a tu esposo, obedécele, sujétate, ayúdale a él en su liderazgo, porque no es fácil llevar esa carga solo. Por eso Dios te ha puesto a ti, mujer que me escucha, como ayuda de tu varón, porque no es fácil llevar esta carga. Llevar el liderazgo de un hogar es difícil, es una carga bastante difícil de llevar. Por eso el Señor coloca a nuestras esposas para que ellas nos ayuden. Ayuda a tu esposo en esa carga, en su liderazgo. Oh Señor, sigue restaurando.
Sigue restaurando los corazones, los matrimonios, los hogares, Señor, que esta palabra produzca en ellos el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Tócalos, Espíritu Santo. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, lléname, fortaléceme, sana mis heridas, dirígeme para ser un buen esposo, un buen líder de mi hogar, para ser una buena esposa, una buena ayuda idónea. Ayúdame, Señor. Levanta tus manos al Señor y llénate del Espíritu Santo de Dios. Más Espíritu Santo, más fuego, más poder de Dios sobre tus hijos, Señor. Toma más de ellos, Espíritu Santo. Más. Sienta la presencia del Señor que está en medio de nosotros. Toma más de nosotros, Espíritu Santo. Te adoramos, oh Señor. Te adoramos, te bendecimos. Levanta tus manos y recibe esa llenura del Espíritu. Fortalécete en Él. Oh Santo, Santo, Santo eres, oh Señor. Santo. Hombres, en esta mañana bendigan a sus mujeres, a sus hijos. Mujeres, bendigan a sus esposos y a sus hijos. Hijos, bendigan a sus padres. Oren por ellos. Más Espíritu Santo de Dios, llénanos con tu presencia, que seamos llenos, fortalecidos en esta mañana. Más Espíritu Santo, más, oh Señor. Te necesitamos, Padre Santo, así como el ciervo brama por las aguas en el desierto. Así, oh Señor, mi alma tiene sed de ti. Dile al Señor: lléname, necesito de ti, Señor. Fortaléceme, lléname con tu presencia. Más Espíritu Santo de Dios, más. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Cuán hermoso eres tú, Señor. Cuán hermoso eres, Padre amado. Cuán grande y maravilloso eres. Gracias. Dígale usted, hombre que me escucha: gracias, Señor, por mi esposa, por mis hijos. Gracias por mi esposo, por mis hijos. Mujeres, denle gracias al Señor por sus esposos, por sus hijos. Gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has dado tu palabra. Tú nos has dado este libro para que nos sometamos a Él, para que nos sometamos a ti, a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Oh Señor, grande eres tú. Santo, santo eres. Fortalécenos y llénanos de esa paz y de ese gozo que solo tú, Señor, puedes darnos. Gracias, Señor. Bendice a esta iglesia, guárdanos de todo mal en medio de esta pandemia, Señor. Guarda nuestra salud. Guárdanos, Señor, de toda enfermedad, de todo virus, de toda bacteria. Envía tus ángeles, guarda nuestras vidas, nuestros hogares, las personas a nuestro alrededor, Señor. Te pedimos, Señor, por estos tiempos,
Permítenos seguir, Señor, adelante en tu trabajo, en medio de todas estas dificultades. Guarda tu iglesia, Señor, en estos tiempos y susténtanos cada día con tu brazo. Sosténnos. Bendice a tu iglesia, Señor. Envía tus ángeles alrededor. Oh, Señor, que tus alas estén sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros vecinos, sobre todos nuestros amigos, Señor. Guárdanos, protégenos. Oh, Señor, son tiempos difíciles, peligrosos, los más peligrosos, los tiempos que estamos viviendo, amado Señor. Y fortalécenos para salir adelante en cada prueba, podamos seguir avanzando en tu propósito. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice cada una de nuestras vidas, nuestras familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.